Buenas noches a todos los asistentes. Vamos a dar unos minuticos más para que las personas terminen de conectarse y puedan también enlazarse con nosotros en este importante webinar. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Le damos la bienvenida a todas las personas, a los colegas, nefrólogos y especialistas de distintas áreas de la medicina que sé que nos acompañan a esta conferencia virtual que la Asociación Colombiana de Nefrología dispone todos los martes para compartir estos espacios académicos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que viene tomando cada vez más fuerza acerca de la implementación de modelos predictivos, en este caso puntualmente aplicados a la nefroprotección. Y en esta noche nuestra conferencista invitada es la doctora Jessica Pinto Ramírez, quien es nefróloga de la Pontificia Universidad Javeriana, donde también es internista, es epidemióloga clínica
de la Universidad del Rosario. Es además candidata a MBA en el INALDE y pues también nefróloga del staff de Colombiana de Trasplantes. Puedo decir con mucha alegría y mucho orgullo que somos compañeros de trabajo y es la persona que va a estar dirigiéndonos en esta conferencia. Doctora Jessica, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Nefrología por esta invitación y por supuesto a mi compañero Marco, que en esta noche me amplió la invitación de poder estar con ustedes hablando de la implementación de modelos predictivos en los diferentes programas de nefroprotección. Cuando nosotros vamos a hablar de modelos predictivos, es importante tener en cuenta que en la vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero puede ser vivida hacia adelante. Esta es una frase que aplica bastante bien cuando nosotros vamos a hablar de modelos predictivos. Es decir, para nosotros mencionar y entender el modelo predictivo, lo debemos entender teniendo los datos que se han generado hacia atrás y con estos datos que fueron generados de manera histórica, vamos a poder tratar de determinar patrones o poder determinar comportamientos o desenlaces hacia adelante. Es una frase que utilizamos de manera muy coloquial, pero aplica bastante bien para este tipo de modelos. Entonces, ¿por qué aplicar o por qué utilizar los modelos predictivos en la enfermedad renal crónica? Claramente, como todos sabemos, la prevalencia de la enfermedad renal ha venido siendo de manera creciente a lo largo del tiempo y esta enfermedad renal pues tiene una alta tasa de mortalidad. Tiene limitadas opciones de tratamiento. Si nosotros vamos a hablar de prevención y promoción, afecta de manera contundente la calidad de vida de las personas que sufren la enfermedad renal crónica y, por supuesto, constituye una enfermedad de alto costo. En el 2017 se calculaba un aproximado de 843 millones de personas con enfermedad renal crónica. Sin embargo, ha venido presentando desde 1990 hasta el 2017 un crecimiento hasta de un 41.5%. Y se podría decir que en estos momentos es la 10ª causa de muerte alrededor del mundo. Es decir, que los datos nos hablan de la importancia que tiene la enfermedad renal crónica. Y si nosotros hacemos una búsqueda muy simple de los modelos predictivos y la enfermedad renal crónica en PubMed, nos damos cuenta que definitivamente el mundo está escribiendo acerca de los modelos predictivos. Simplemente con esta búsqueda encontramos que hay 7.068 resultados, los cuales han venido en incremento en el tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta cómo se generaron estos modelos predictivos y cuál es la real utilidad de estos modelos. Incluso las directrices de las guías CADIGO para el 2023 sugieren el uso de modelos predictivos en nefroprotección y en el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad renal crónica. Pero en síntesis, ¿qué es un modelo predictivo? Un modelo predictivo es la generación de una ecuación en la cual tenemos una variable de desenlace, que es la que vamos a predecir, en este caso, la generación de enfermedad renal crónica, la mortalidad, la pérdida de la función renal a través del tiempo con unas variables que pueden determinar un peso mayor o menor en la afectación de esta ecuación y, por supuesto, en la calidad de vida de los pacientes. Existen unos principios de los modelos predictivos y es importante entenderlos. Y para partir de este concepto de los principios del modelo predictivo, Harvard Business Review reconoce, o desde hace muchos años ha reconocido la importancia de los datos, si los datos son o no el nuevo petróleo del futuro. Y creo que en nuestras manos está poder tanto generar como aprovechar y entender cómo se generan estos datos
para nosotros como médicos nefrólogos en pro de nuestros pacientes. Entonces, datos como el compromiso que puede tener un paciente a nivel de las comorbilidades, es decir, de la función y las comorbilidades a nivel cardíaco, a nivel de peso, los datos que se van a generar en dónde, en la consulta o incluso de manera ambulatoria, cómo los vamos a monitorear, cómo los vamos a seguir y cómo los debemos medir para poder darle el aprovechamiento necesario. Es decir, el dato es definitivamente nuestra mina de oro. Y nuestra mina de oro o nuestra mina de petróleo obviamente requiere un proceso de aprovechamiento para poder darle la suficiente importancia. Entonces, en general, cuando nosotros tenemos un modelo predictivo o cuando pensamos en modelos predictivos, tenemos que partir, por supuesto, uno del dato, dos, de cómo se recopilan esos datos, tres, cómo se desarrolló este modelo predictivo o cómo nosotros vamos a desarrollar este modelo predictivo, cómo se hizo o cómo se hace la validación de este modelo y cuál va a ser la utilidad o la implementación clínica de este modelo. Cuando nosotros hablamos de la recopilación de los datos, a veces como médicos en nuestra actividad diaria y rutinaria, dejamos pasar mucha información que deberíamos aprovechar para darle el funcionamiento. Entonces, ¿de dónde sacamos estos datos? Por supuesto, lo principal es de la historia clínica. Nosotros estamos generando diariamente historias clínicas, tanto de inicio como de seguimiento de nuestros pacientes y cómo esa historia clínica que genera esos datos la vamos a poder organizar y la vamos a poder estructurar para que esa historia nos vaya a generar una información que pueda dar un aporte a la investigación y a los desenlaces que estamos buscando predecir. Así como con la historia clínica, nosotros como nefrólogos utilizamos dispositivos, ya sea si en nuestros pacientes se encuentran alguna terapia de reemplazo renal continuo, como tipo diálisis o máquina de diálisis, o dispositivos tan sencillos como el uso de un reloj, el uso de una pulsera, el uso de un tensiómetro en casa, el uso incluso de las redes sociales. Si en algún momento nosotros podemos llegar a determinar que ese mismo uso de las redes sociales, como por ejemplo, si nosotros la estamos utilizando para educar, nuestros pacientes pueden tener algún impacto en el desarrollo o en el desenlace de la enfermedad renal, y cómo vamos a medir estos pacientes que practican algún tipo de hobby o algún tipo de actividad que pueda significar un impacto para el desenlace de la enfermedad renal crónica. Esto es simplemente por mencionar algunos ejemplos de cómo nosotros o de dónde nosotros podemos recopilar estos datos para la generación de un modelo predictivo. En términos generales y para no ir un poco, digamos, para no ahondar el detalle, cuando nosotros hablamos que el dato es el petróleo de nosotros, los datos deben estar recopilados y organizados en unos datasets para nosotros poder de manera futura poder generar esos, tanto los datos nuevos como los datos anteriores y poder generar estos modelos predictivos, ya sea a través de la generación de algún algoritmo y cómo los vamos a utilizar de manera constante para hacer una evaluación de ese modelo predictivo. Entonces, lo principal, generación de datos, seguido de la recopilación de estos datos y teniendo estos datos, que es lo que nosotros hacemos en nuestra práctica diaria, cómo desarrollamos o cómo se desarrolla ese modelo predictivo. Ese modelo predictivo se puede desarrollar a través de la generación de algoritmos y eso depende de qué es lo que nosotros nos estamos preguntando para poder generar ese resultado. ¿Qué datos tenemos y cuál es el contexto clínico en el cual nos encontramos? ¿Será que nos encontramos ante un paciente con diálisis o en un paciente en Colombia o nos encontramos ante el mismo paciente en Estados Unidos? Teniendo en cuenta cuáles estos datos, cuál es el contexto clínico y cuál es la pregunta de investigación, vamos a poder generar un modelo predictivo que obviamente, digamos que lo ideal es que sea el más preciso posible, que sea interoperable, es decir, que lo podamos aplicar en varias localidades o en la mayor partida, en la mayor parte de las organizaciones en las cuales nos encontramos y que obviamente esa misma interoperabilidad haga que enriquezca cada vez más este modelo predictivo y por supuesto se pueda generalizar.
En general, nosotros podemos o hemos encontrado que los modelos predictivos que se han escrito han utilizado metodologías como el contraste de una hipótesis, modelos a partir de la regresión lineal, modelos a partir de regresiones logísticas, que, por ejemplo, predicen la probabilidad de un resultado binario, es decir, sí o no desarrolla enfermedad renal crónica, sí o no desarrolla un estadio 4, un estadio 5. Asimismo, esos modelos predictivos pueden generar el análisis de la sobrevida del paciente, es decir, yo tengo un paciente con estadio 4 de enfermedad renal, es decir, cuánto tiempo pasa hasta que ocurra este evento, algoritmos de aprendizaje automático, es decir, la generación de máquinas y vectores que soportan esta misma información y la generación, por ejemplo, de modelos a través de redes neuronales o incluso la utilización de ecuaciones estructurales a partir de modelos que pueden, digamos, de manera subdividida generar algo de predicción de nuestros desenlaces. Nosotros cuando hablamos de modelos predictivos de tipo algoritmo, podemos tener algoritmos tanto supervisados como no supervisados. Los supervisados utilizan los datos históricos y en estos datos históricos nosotros vamos a apuntarle a un desenlace específico, por ejemplo, mortalidad, pérdida de la función, y de esta manera predice este desenlace. Los no supervisados es simplemente cuando nosotros tenemos una bolsa con gran cantidad de datos, no le vamos a aplicar un desenlace específico, sino simplemente el modelo o el algoritmo genera el mismo a través de la generación de clúster algún tipo de desenlace, pero pues hay que tener en cuenta que este tipo de algoritmo no predice, es simplemente algoritmos que van a determinar algún tipo de resultado. Cuando nosotros tenemos el dato, hemos recopilado los datos, hemos desarrollado un modelo a través ya sea de la bioestadística usual o a través de generación de algún tipo de modelo, como vimos, algoritmos, machine learning y demás, tenemos que validar este modelo, tanto a nivel de nuestra población interna como a través de una validación externa. Y cuando se valide estos modelos, debemos analizar qué tan preciso este modelo, qué tanto calibra el modelo, qué tanta sensibilidad tiene el modelo, la especificidad del modelo y el área bajo la curva ROC. Obviamente, cada uno de estos términos y muchos más dependen del tipo de algoritmo o el tipo de modelo que nosotros estemos aplicando o que estemos utilizando. Y una vez teniendo el modelo, ¿cuál va a ser la aplicación práctica de este modelo? Es decir, lo vamos a utilizar para detectar personas con enfermedad renal crónica, lo vamos a utilizar para hacer o tomar alguna conducta médica, lo vamos a utilizar para darle una estrategia de atención personalizada a mi paciente. Y entonces, teniendo en cuenta esto, en nefroprotección existe un modelo que es como el modelo más validado que predice a 2 años la probabilidad de desarrollo de enfermedad renal crónica, como es el Kidney Failure Risk Equation, que pues lo conocimos como el CAFRE, y básicamente lo que buscó fue determinar el desarrollo de enfermedad renal crónica, a 2 años, teniendo en cuenta algunas de las variables que ya vamos a ver con detalle. Es importante tener en cuenta que en los modelos se deben tratar de sumar tanto las variables de función renal como idealmente pudiéramos tener variables adicionales que nos afectan el desarrollo de la enfermedad renal crónica, tales como la diabetes, hipertensión, el índice de masa corporal, la posibilidad de tener concomitantemente una enfermedad cardiovascular. Básicamente este es el modelo de ecuación, esta es la página en la cual nosotros encontramos el modelo y en el cual nosotros vamos a poder introducir cada uno de los datos de edad, sexo, la región en la cual se encuentra el paciente, la tasa de filtración glomerular y variables como la albúmina, la relación albuminuria-creatinuria para determinar cuál es el riesgo de tener enfermedad renal crónica en los siguientes 2 años. Adicionalmente, se han creado otros modelos de acuerdo a la tasa de filtración glomerular que el paciente puede tener. Y es importante tener en cuenta que aparece un riesgo, digamos que cada vez de manera mucho más predominante en la generación de los modelos y con el mayor compromiso de la tasa de filtración glomerular, que es el hecho de que hay
en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica posibilidad de riesgos que compiten. Es decir, existen patologías que afectan definitivamente que se presente o no un desenlace, patologías o desenlaces. Por ejemplo, un desenlace clave, la muerte. Es decir, que nosotros podemos tener un paciente con enfermedad renal crónica que muere por un efecto de una infección, por ejemplo, el COVID-19, que nos hace que pueda afectar el desarrollo de este modelo. Entonces, inicialmente los modelos fueron creados no teniendo en cuenta posibles desenlaces como los riesgos que compiten. Asimismo, es importante tener en cuenta que para la generación de estos o en la generación de estos modelos existen variables que han afectado la presencia o no de algunos de los desenlaces, como en este caso de enfermedad renal crónica a través del tiempo, como la aparición o uso de medicamentos que nos pueden hacer que los modelos tengan una calibración diferente o que el desenlace no se presente, como por ejemplo el uso en los últimos años de los SGLT2 y el IGL-1 que también pueden afectar. Esto es simplemente algunos de los modelos que se han encontrado, el CAFRE, el SHARP, en los cuales se ha tenido en cuenta no solamente el desarrollo de la enfermedad renal crónica, sino de enfermedad cardiovascular, el desenlace de la tasa del CKD-EPI con una baja tasa de filtración glomerular o cuando tienen una declinación de la función renal por debajo del 40%. Asimismo, es importante tener en cuenta que cada vez existe, como los mencionaba en las publicaciones, la generación de modelos a través del uso de deep learning, a través del uso de inteligencia artificial, a través del uso de machine learning y pues obviamente estos modelos todavía requieren una validación a futuro. Digamos que actualmente en nuestra práctica, ¿qué es lo que nosotros utilizamos con mayor frecuencia? El uso de calculadoras en los cuales se puede predecir la presencia de enfermedad renal crónica a 2 años o el desenlace de enfermedad renal crónica afectada por el uso de algunos medicamentos, como lo había mencionado. Existen perspectivas futuras muy claras como el uso, si nosotros vamos a desarrollar actualmente la posibilidad de tener enfermedad renal crónica, es decir, tener en cuenta que los riesgos que compiten los debemos, digamos que ese tipo de análisis se debe tener en cuenta la posibilidad de presentar, por ejemplo, muerte, la posibilidad de tener un trasplante, si es lo que vamos a predecir en el tiempo del estadio 5, para poder desarrollar estos modelos y al mismo tiempo, cuando nosotros vamos a interpretar estos modelos, que en Colombia deberíamos, digamos que cada vez y con la generación de los datos que estamos produciendo en nuestra consulta y en nuestros diferentes centros de atención, cómo nosotros implementamos estos modelos, es decir, cómo los generalizamos o incluso cómo nosotros mismos generamos estos modelos predictivos y que definitivamente nosotros podemos generar modelos predictivos para poder tener el desenlace de enfermedad renal crónica en nuestros pacientes. Entonces, este era como una información muy general acerca de cómo se generan los modelos predictivos, qué tanta interpretación le debemos dar y cómo digamos que la invitación también es para generar nuevos modelos de uso nacional que podamos nosotros hacer una validación tanto interna como externa y de esta manera poder aplicarlos en nuestras poblaciones. Entonces, pues Marco, esto era lo que traía para ustedes esta noche. Abro pues la discusión para poder enriquecer esta noche de modelos predictivos. Muchas gracias, doctora Jessica, por la excelente presentación. Creo que es un tema que nos atañe a todos y nos preocupa a nosotros como nefrólogos, ¿no? Viendo cómo lastimosamente vamos llegando muy tarde, ¿no? Quizás recibir en una consulta de nefrología pacientes con estadios 4, estadios 5, de pronto desesperados, y saber que pudiéramos nosotros impactar de verdad a la población haciendo una detección temprana con la implementación de ciertos modelos. Entonces, yo quisiera saber a la luz de su conocimiento y de su formación como epidemióloga,
¿Qué, qué de pronto nos haría falta en Colombia para poder quizás como acercar más esas brechas y poder tener modelos locales, modelos con nuestra casuística, con nuestros datos? ¿Qué faltaría? ¿Qué nos haría falta? ¿Qué de pronto, por qué nos ha sido tan difícil articular todas, digamos, toda esa cantidad de datos que tenemos y en verdad proponer algo diferente desde la asociación, poder hacer, o desde las distintas asociaciones científicas para en verdad generar un impacto positivo en la prevalencia de la enfermedad renal? Bueno, lo primero es tratar de entender cómo se generan los datos. O sea, definitivamente nosotros como médicos estamos acostumbrados a generar historias clínicas narrativas, que pues es como nos enseñaron a todos la medicina. Y esas historias clínicas narrativas difícilmente se pueden volver, o digamos que requiere algún tipo de complejidad. Primero, que hace unos años pues se hacía de manera manual. Segundo, pues ahora está de manera sistematizada, pero ¿qué tanto esta sistematización va a la nube? Tercero, estando en la nube, ¿qué tanto estos datos pueden generar valor? Es decir, nosotros, por ejemplo, nuestra experiencia personal, cuando hacíamos, pues una persona del equipo hizo un análisis de procesamiento del lenguaje natural a partir de las historias clínicas, hemos encontrado que las historias las escribimos casi que en jeroglíficos. Por poner un ejemplo, hay de más de 100 o 200 formas de escribir la palabra enfermedad. ¿Por qué? Porque la escribimos en mayúscula, nos omitimos alguna letra, no se nos va alguna letra, la ortografía no es la manera adecuada. Entonces, simplemente desde ahí, desde una historia narrativa en la cual nosotros vamos a extractar los datos, pues se nos va a complicar la interpretación de esos datos, y más aún con la interpretación de los datos poder sacar conclusiones. Entonces, mi primera invitación, porque pues por supuesto lo que debiéramos es tratar de generar modelos predictivos nacionales, es tratar de en cada una de nuestras organizaciones poder generar o evaluar nuestra generación de datos para poder con estos datos, una vez en cada una de las organizaciones estemos generando datos que puedan ser legibles, que puedan ser interpretables, poder unir esos datos y ahí sí poder generar un conocimiento. Obviamente desde la asociación sería ideal, por ejemplo, no sé, tener entrenamientos acerca de cómo se generan datos, cuáles son los datos que valen la pena, cuáles aunque en general, pues desde el punto de vista de epidemiología, todos los datos deberían contar, obviamente ya con la expertise de cada uno de los nefrólogos de la institución. Pero digamos que generar, primero, como lo menciono, es poder saber qué son los datos que estamos teniendo, cómo los podemos organizar, y una vez teniendo en cada una de las instituciones eso, sí podríamos juntarlos como asociación en esta, digamos, en pro de generar conocimiento. Me parece interesante y quiero enlazarlo con una pregunta que nos deja el doctor Cristian Espinosa, quien dice, bueno, primero, buenas noches, doctora Jessica, excelente presentación. ¿Cree usted que se podría construir un modelo predictivo en nefroprotección con los datos que actualmente se recopilan en la cuenta de alto costo? Muchas gracias. Yo quiero ahí de pronto dar una opinión en primer lugar, pues antes que la doctora Jessica nos conteste, y es de pronto ser como un portavoz de lo que los nefrólogos tenemos en general, y es que sí, la cuenta de alto costo tiene muchos datos, es cierto, pero digamos hay cosas que digamos en esencia pareciera que no capturara, sobre todo si uno ve la prevalencia mundial de enfermedad renal crónica catalogada como una tasa de filtración glomerular por debajo de 60 a nivel mundial es de cerca del 10%. En cuenta de alto costo, el último reporte, si mal no recuerdo, no llegamos al millón, ¿sí? Entonces, digamos, uno empieza a ver ahí como que hay ciertas cosas que no terminan de cuadrar, y pues tiene que ver en parte con el subregistro de nosotros como médicos en las historias, de los diagnósticos y de las enfermedades precursoras. Pero además de esto, por ejemplo, omiten el tema de la albuminuria. No nos hemos puesto de acuerdo finalmente de qué fórmula vamos a utilizar, si vamos a seguir utilizando Cocroft o si hay forma en algún momento de
avanzar y de estimar la tasa de filtración a través de MDRD4 o de SKDEPI, que es lo que recomiendan las guías internacionales. Pero bueno, le dejo entonces, doctora Jessica, la pregunta, la recuerdo. ¿Cree usted que podría construirse un modelo predictivo con base en los datos que actualmente recopila la cuenta de alto costo? Yo creo que al menos se puede empezar a intentar hacer una, digamos, obviamente hacer los análisis estadísticos para determinar si realmente se puede generar como el modelo. Es decir, los modelos obviamente van creciendo de acuerdo a la cantidad de datos, a la exactitud de datos, a qué tanto digamos, qué tanto nosotros podamos imputar o no datos, pero yo creo que uno podría hacer una primera aproximación con los datos actuales de los modelos predictivos y cada vez irlo alimentando y alimentando y alimentando con más datos para poder generar, digamos, el mejor modelo que pueda aplicarse a nuestra población. Pero yo creo que esa es una de las finalidades de la cuenta de alto costo. Si no estoy mal, creo que ellos la utilizan, no lo conozco de primera mano, que ya se haya generado algún modelo, pero yo creo que sí, sí es importante aprovechar esos datos para poder generar los modelos predictivos de los mismos. Obviamente, teniendo en cuenta que estos datos son responsabilidad de nosotros los nefrólogos, que somos los que generamos los datos a partir de la información que aportan nuestros pacientes. Entonces, eh, qué pena insistir en esto, pero es que aquí el oro o el petróleo es el dato y es nuestra responsabilidad que esos datos que estamos llenando tengan la mejor calidad posible para poder realmente tener el resultado que nosotros esperamos predecir con esta información. Entonces, creo que la respuesta es sí, pero obviamente tenemos que tener una concientización de que lo que estamos llenando sea lo que realmente corresponda y pues obviamente llenar la mayor cantidad de datos que se nos están pidiendo, tratando de evitar cualquier tipo de error o omisión en la generación de los mismos. Obviamente son datos nacionales y que pertenecen obviamente a los pacientes y a la cuenta de alto costo, ¿no? Si es, yo tenía otra acotación porque a veces uno quisiera tener más herramientas para poder identificar qué personas con factores de riesgo van a terminar padeciendo enfermedad renal crónica y, digamos, hacer detección temprana, que creo que es fundamental pues, precisamente para impactar en el desenlace. Eh, y he leído ciertos aspectos sobre, por ejemplo, el uso de modelos de Machine Learning entrenados en alteraciones electrocardiográficas, por ejemplo, que pueden identificar pacientes que tienen alteración de la función renal. O sea, me parece muy, muy interesante. Del mismo modo, había otro modelo de deep learning que se entrenó para identificar, según los hallazgos de la retina, de los vasos de la retina, identificar qué pacientes estaban en riesgo de padecer de enfermedad renal crónica en pacientes que no tenían diagnóstico de la enfermedad. Entonces queda uno como, bueno, si algo más pudiéramos dentro de nuestro arsenal, pues tenemos la creatinina y la albuminuria, creatinuria como las herramientas. ¿Qué otras cosas de pronto cree usted que pudiéramos implementar, que pudiéramos digamos, tratar de hacer de diferente para ver cómo en verdad podemos avanzar un poco más con esto? Pues yo creo, Marco, que para los modelos predictivos, eh, obviamente uno es como la mayor cantidad de datos, pero sin salirnos del conocimiento que nosotros como nefrólogos tenemos. Es decir,
pues además de la presencia de desenlaces como, pues de desenlaces paraclínicos, la presencia de comorbilidades, que es súper valioso, es decir, sería ideal uno poder integrar en un modelo predictivo, por ejemplo, las comorbilidades, como lo mencionaba, de hemoglobina glicosilada, tensión arterial, peso en los pacientes. Si bien, por ejemplo, el CAFRE incluye o aplica para cada uno de las causas de enfermedad renal crónico, como por ejemplo glomerulopatías, pues obviamente también para nosotros cada uno de las glomerulopatías, pues sabemos que puede tener, digamos, algún tipo de desenlace diferente, entonces también pudiera ser un determinante la exposición a tóxicos, eh, pues tanto como el modelo pueda realmente generarnos información para tener el desenlace, ya sea de sobrevida del paciente o el desenlace de pérdida de la función o disminución de la función renal en nuestros pacientes. Por ejemplo, no sé, variables como la calidad de vida misma de nuestros pacientes también es, obviamente, cada uno de los modelos con un fin diferente, ¿no? Entonces, sobrevida o pérdida o calidad de vida para nuestros pacientes también puede ser, por ejemplo, un desenlace bien importante, teniendo en cuenta que lo que más o los desenlaces más duros en la enfermedad renal crónica es la mortalidad, la comorbilidad y la calidad de vida, seguida de los costos. Entonces, teniendo en cuenta como estos cuatro desenlaces, de ahí para atrás uno empieza como a revisar cuáles son los principales variables que lo afectan. Ahí estoy de pronto viendo dentro de las cosas que también mencionó en la conferencia, el tema de los modelos no supervisados en la identificación de patrones o lo que catalogan como clusterización. Creo que también es importante identificar que no todos los pacientes con enfermedad renal crónica ameritan la misma minuciosidad o la misma intensidad de los actos en el momento de la consulta. Porque, por ejemplo, no es lo mismo tratar a un paciente que tiene una enfermedad renal crónica 3B, A3, ¿sí? Al que tiene una enfermedad renal crónica 3A, pero que tiene 85 años, mientras que el otro tiene 40 años. Seguramente el tiempo que debemos invertir en la consulta, los ajustes en los medicamentos y todo lo que implica la atención, seguramente en una consulta estructurada, es decir, saber que este paciente va a demandarnos un poco más de tiempo y un poco más de acción y quizás un poco más de intervención desde el punto de vista del equipo interdisciplinario, ajustes en la dieta, en el estilo de vida. Entonces, creo que también algo que impacta no solamente la detección temprana, como ya lo hemos visto, pero vemos también como el hecho de tener un clúster de pacientes, saber cómo van a progresar los pacientes a lo largo del tiempo y cómo podemos, a través de las distintas intervenciones, con todo el arsenal terapéutico que hoy contamos, que ha demostrado modificar la evolución de la enfermedad renal crónica, creo que es algo valioso en el tema de minería de datos que tengamos ese perfil. Y no solamente aplica para nefroprotección, porque también lo vemos en pacientes que están en diálisis, saber el típico paciente anciano que estando en la terapia se hipotensa o tiende a hacer manifestaciones cardiovasculares, saber qué tipo de pacientes de pronto se benefician incluso de manejar flujos bajos de bomba, de dializado, etcétera. Entonces, creo que con los datos en nefrología hay un potencial grandísimo y qué bueno que podamos tener estos espacios desde la asociación para poder estar de acuerdo en lo que digamos, podemos tratar de hacer, podemos tratar de explotar y como asociación poder tener esos puentes que nos permitan a los distintos grupos de nefroprotección de las distintas IPS, pues tratar de tener una gran cantidad de datos para poder lanzarnos a generar modelos, a probarlos, a validarlos y finalmente a implementarlos, que era lo que usted nos enseñaba. No sé si hay alguna pregunta más dentro del auditorio. Es qué pena interrumpirte ahí un poco, Marco. Cuando hablábamos de los no supervisados, ellos no buscan predecir, buscan es, como tú bien lo dijiste, como clasificar
nuestra población y de alguna manera tratar de asociar algún desenlace en particular, es decir, tratar de como darnos información de pronto de cosas que nosotros no nos habíamos percatado, pero la manera de nosotros poder predecir, digamos que requiere que nosotros hagamos modelos supervisados, es decir, a partir de datos históricos y con el adecuado análisis estadístico de acuerdo a la pregunta de investigación que nosotros nos estemos generando. Entonces es imposible, es digamos que importante tener claro esto para de pronto tratar de tener en cuenta qué es predecir y qué es explicar al momento de hacer como esta interpretación. Y pues cada vez digamos que se busca aplicar modelos bioestadísticos que puedan predecir mayor información. Obviamente, también, por ejemplo, el uso de ecuaciones estructurales también nos ayuda de alguna manera a predecir información. Entonces, como de pronto ustedes también, como lo notamos, es importante el trabajo multidisciplinario que se requiere para poder generar modelos, para poder, pues, primero generar datos, por supuesto, hacer la pregunta adecuada y generar el modelo adecuado para responder esta pregunta y poder implementarlo. Ok. Quisiera saber si hay alguna pregunta más del auditorio o alguien que quiera hacer alguna observación. Bueno, en aras del tiempo y también pues de agradecer haber estado aquí presente en este espacio virtual para fomentar este tema tan importante para nosotros como nefrólogos y especialidades afines. Agradecemos su participación, haberse conectado, y a la doctora Jessica también muchas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación y por habernos compartido este tema tan interesante. Gracias a todos por haber asistido y pues digamos que lo más importante, más allá de cómo hacer una trascendencia de modelo predictivo, es poder invitarlos a valorar los datos que nosotros estamos generando, cómo los estamos generando y cómo los convertimos en información desde cada uno de nuestros centros y por supuesto de manera conjunta. Gracias a todos.